En este jueves me da mucho gusto poder platicar con la doctora Lisa María Pompa como cada semana, que nos acompaña del IMARP, de este Centro de Excelencia en Obesidad. Antes que nada, buenos días, doctora. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar de un tema muy interesante, sobre todo en este tiempo en el que la cirugía bariátrica se ha puesto de moda. Vemos mucha información acerca de que se realiza cirugía bariátrica de varios tipos y que hay a veces muchas partes en donde la preparación del paciente pues no es la adecuada, ¿verdad? Nos interesa platicar de este tema porque nosotros en LIMARP recibimos una gran cantidad de pacientes a los cuales no se les ha llevado a lo mejor el seguimiento adecuado después o no se preparó el paciente antes de la cirugía, ¿verdad? Okay. Entonces sí es un tema bastante interesante y hay que saber las verdades sobre la cirugía bariátrica, cómo debe de prepararse el paciente antes y lo que hay que hacer también después, ¿no? Muy bien, me parece indicado después de haber hablado también ya en alguna ocasión acerca de los mitos. Así es. Es importante hoy hablar de las verdades, de lo que esto es lo que tiene que ser el estándar, yo diría, el estándar, ¿no? ¿No? De cómo se tiene que trabajar con el paciente. Nosotros no pensamos que esto es algo especial que se haga, o sea, es cómo se debe hacer. Es cómo se debe de hacer, es un estándar, exactamente, eso es un estándar y es un requisito para que el paciente sea exitoso, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre el material que traemos, sobre este tema de las verdades en lo que es la cirugía bariátrica pues en la cirugía de obesidad, hay que decirlo bien claro, esta no solo consiste en reducir el tamaño del estómago o en hacer desconexiones intestinales para que la persona coma menos y baje de peso rápidamente. O sea, esto no es nomás el acto de operar. Una cirugía para la obesidad es mucho más complejo que solo entrar a quirófano, ¿verdad? Para mí, entrar a cirugía y hacer una cirugía de 30 minutos a 1 hora, pues es lo más fácil, ¿verdad? Del proceso. Pero lo que hay antes y lo que hay después de esto, pues eso es lo más importante para nosotros. Y es lo que debe hacer la diferencia para el éxito. Es lo que hace la diferencia para el éxito. Ahora, el paciente también debe ser su propio guía, ¿sí? El paciente debe querer cambiar y ser su propio campeón de salud y crear desde antes de la cirugía una red de apoyo y ponerse en manos de un equipo médico calificado. Claro. El paciente no puede decidir realizarse un procedimiento de este tipo si solamente ha visto una opción. Hay que investigar qué opciones existen en donde se ofrezca este tipo de tratamiento multidisciplinario que le llamamos, en donde incluimos psicología, nutrición, medicina interna, actividad física, etcétera. El paciente tiene que estar bien, ¿cómo se dice? Él también integrarse, ¿no? Así es, integrado e informado. Sí, exacto, él tiene que estar bien, al pie del cañón, como se dice, al pie del cañón. Es importante que se sepa que estos pacientes con obesidad a veces sufren de desesperación porque ya quieren una solución rápida, están desesperados. Ya han pasado mucho tiempo, como me ha dicho, ¿no? Ya tienen años. Ha pasado tiempo, ha fallado lo que han hecho previamente. Exacto. Y en esta desesperación pueden acudir a ciertas clínicas que operan estilo maquiladora. ¿Qué quiere decir esto? Son establecimientos en donde un paciente obeso va a llegar desesperado por operarse y ya le van a decir que sí lo pueden operar la siguiente semana. Ese es el primer foco rojo, porque un paciente tiene que ser preparado adecuadamente, un paciente tiene que ser estudiado adecuadamente y la cirugía bariátrica, pues la decisión finalmente la va a tomar el paciente. Y estos establecimientos de los que hablamos, de los que ponen a lo mejor operan al estilo de maquiladora, entre comillas, va a haber siempre.
Entonces, la cirugía bariátrica para el paciente no debe responder a un arranque de desesperación, sino a que el paciente tome una decisión bien pensada y bien informada, ¿verdad? Algo demasiado fácil debe de ser un foco rojo para el paciente. Ahora, me dice, ¿una semana es muy poquito? ¿Es muy rápido? ¿Hay un estándar más o menos de qué tanto tiempo? Obviamente que una semana es muy rápido. Una preparación de un paciente va a llevar tiempo, va a llevar evaluaciones, laboratorios, electro, claro, estudios de... En una semana no te haces todos los exámenes para empezar, ¿no? Además, hay que decirlo, o sea, a lo mejor alcanzarías a hacer los estudios, ¿verdad? A prisa. Pero, Alex, también hay que preparar en forma nutricional al paciente. Aparte, ahí acaba de decir una palabra clave, doctora, ¿aprisa? Así es. No, estamos hablando de un proceso que no debe ser a prisa. No debe ser a prisa, debe de ser en tiempo y forma. Ajá. Y debe de, además, después de esas valoraciones, tener un proceso en el que el paciente está listo para un procedimiento. Y eso no puede ocurrir en una semana. Aunque el paciente esté desesperado por operarse, la decisión finalmente está en el equipo quirúrgico y está en el equipo médico. Entonces, no debe de ser una decisión desesperada del paciente. Claro. Ese es mi primer consejo, ¿verdad? ¿Por qué se debe de preparar un paciente para una cirugía? Porque el paciente va a reducir la ansiedad entre más preparado esté, va a reducir complicaciones porque vamos a hacer que el paciente pierda un poco de peso, aprenda a comer, ¿sí? Puede bajar un poco de peso antes de la cirugía y después de la cirugía hay más posibilidad de que ese peso lo mantenga bajo, porque el paciente desde antes aprendió a comer y a tener una nutrición adecuada, ¿verdad? El paciente debe de abordar la cirugía como un estudiante que aborda un examen final, ¿no? Y se está preparando para pasarlo. Tiene que haber toda una preparación. Hay una preparación. Que estudiar. Y sí hay que estudiar, o sea, tienen que aprender muchas cosas de cómo alimentarse, de hábitos. Claro, y esto solamente se enseña, se educa con los preparadores de salud. De hecho, nosotros en LIMARP tenemos un área de educación al paciente. Y aunque la nutrióloga, la psicóloga, el internista, el anestesiólogo, todo mundo platica con el paciente, además tenemos una educadora que va a trabajar con esos hábitos y esas dudas que el paciente puede tener desde antes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pueden hacer los pacientes durante esta etapa de preparación? Que para algunos puede ser de semanas y para algunos pacientes más complejos puede ser de hasta unos meses. Nosotros hemos traído a pacientes como Erika aquí, que su preparación duró alrededor de 8 meses antes de que la operamos, ¿verdad? Porque su índice de masa corporal era muy alto y teníamos que bajarlo para también disminuir los riesgos en la cirugía, ¿verdad? Por eso, regresando a la primera referencia de una semana, y es algo que iba a agregar, y bueno, y ahorita vale la pena decirlo, no se puede estandarizar el tiempo, cada paciente va a ser diferente. Es correcto. Ahora, como mínimo, nosotros hacemos una dieta preoperatoria bariátrica, ¿no? No nutricional. Estoy hablando los últimos días antes de que el paciente va a tener una cirugía. Nosotros hacemos una dieta especial para disminuir la cantidad de grasa que hay en el abdomen y esto nos va a permitir hacer una cirugía técnicamente mucho más fácil porque esa grasa está alrededor del estómago, que es el área donde trabajamos habitualmente. Ahora, el paciente puede hacer muchas cosas en esta etapa de preparación, o sea, él debe de ser participativo, debe de empezar a cambiar la relación con la comida. No puede estar distraído y no saber qué come durante el día. Debe de comenzar a masticar bien, llevar un registro de lo que come para crear conciencia de las calorías que estaba ingiriendo desde antes. Esto se hace con un registro nutricional en el departamento de nutrición, ¿no?
comprometerse a no recuperar peso es algo importante, porque hay pacientes que tienen la despedida, ¿no? Entre comillas, y no precisamente porque se van a casar, ¿sí? Es la despedida porque ya no van a poder comer después, van a estar limitados, entonces van y comen pizza y comen hamburguesas y muchísimas cosas altas en calorías. Pero son cosas que no se pueden comer del todo, o sea, si yo le dijera me comí un pedazo más pequeño y en una opción mucho mejor, en un restaurante donde, o sea, no. Sí, estoy totalmente pero de todos modos hacen la despedida así de... Sí, no, hay pacientes que una noche antes van a los tacos. Sí. Entonces, sí, lo creo, yo lo haría, me río porque yo lo haría, sí, ¿sabe? Es más, se me hace, lo entiendo completamente. Es muy chistoso, Alex, porque es más, hemos tenido pacientes que me han platicado que el mismo cirujano, ¿sí? Les dice: come por favor, porque después de la cirugía ya no vas a poder hacerlo. Entonces sí es muy chistoso esta situación, o sea, yo lo haría. Y es alarmante, porque a veces los pacientes, obviamente no estuvieron es bien demasiado guiados. Lo que se come antes, o sea, sí. También, o sea, hasta eso podría afectar. Así ¿sí? Es. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el paciente hace estas cosas? Pues obviamente porque el paciente no está preparado, no ha estado comiendo nutricionalmente, o sea, en forma adecuada por unas semanas y no está listo para una cirugía. ¿Cómo creen que a ese paciente le va a ir si una noche antes fue a comer 10 tacos, ¿no? Al quitarle su dieta normal y al tenerlo en líquidos, en caldos y todo, es un paciente que va a tener mucha ansiedad después. Claro. Entonces, por eso hay que prepararlo bien, ¿verdad? Y esto tiene que ver con eso mismo que nos está diciendo, también la salud emocional es importante. Así es. Antes de una cirugía, cualquiera que sea, ¿sí? Si nos van a operar de lo que sea, es un estrés, el paciente tiene ansiedad. Y esta cirugía es un procedimiento que potencialmente va a cambiar la vida del paciente. Entonces, esto va a causar mucha ansiedad y el paciente tiene que estar listo y prestar atención a su salud emocional antes del procedimiento, ¿no? Aquí contamos con la ayuda de la psicóloga, y ella nos apoya en llevar al paciente de una etapa de duda, ¿sí?, a una etapa que nosotros le llamamos de acción. Hay diferentes etapas en las que trabajamos con un paciente y a lo mejor la primera valoración psicológica es un paciente que tiene dudas, que tiene muchas preguntas y que no está listo, ¿verdad? Pero llega con el trabajo en sesiones a estar en una etapa de que está listo para tomar una acción en su vida, y es cuando ese paciente podemos decir que emocionalmente o psicológicamente está bien preparado. Nutricionalmente también vamos a seguir una ruta de esta manera. Un paciente que va y come, no sé, 10 chocolates o cosas demasiado, comida chatarra, por impulso, por atracón, ¿sí? Es un paciente que no lo vas a llevar a cirugía el día de mañana, ¿verdad? Entonces hay que hacer todos estos diagnósticos, y esta es la verdad sobre la cirugía bariátrica antes, durante y después de la cirugía. Me imagino que así como nos ha hablado de cómo se lleva toda esta preparación, el seguimiento debe ser igual en cada área. Por supuesto. Y ya se va viendo también dependiendo de cada caso es diferente, cada caso. Habrá personas que a lo mejor estén más ansiosas, menos ansiosas, así que es. puedan hacer mejor una dieta o peor una dieta. Entonces, por eso siempre es importante acercarse con todo un grupo multidisciplinario, doctora. Eso es definitivo, ¿no? Así es. Muy bien. Y lo más importante, pues, es cuidar la salud del paciente. Claro. El paciente siempre es primero, no operar es primero. El paciente, que todo el proceso de ese cambio, de esa transformación de vida, sea lo más importante para las personas que nos dedicamos a esto. Perfecto, doctora. Yo los quiero invitar nuevamente. Aparece en pantalla limar.com. Ahí puede desde calcular su índice de masa corporal, que es el primer paso, es lo más importante. Y ya de ahí, bueno, va a su primera valoración para que sepa exactamente cuál es el camino y el rumbo que hay que seguir. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto.